Bueno, estamos aquí con Roberto Cejuela en su propio hábitat natural y como veis, una clase es un aula, pero que los alumnos vais a ser vosotros y nos va a dar aquí una lección magistral de entrenamientos. Lo primero es reconocerte lo que hay que reconocer. Yo creo que de los primeros, por no decir el primero que empezó a utilizar, pero que incluso a la par que los noruegos, esos entrenamientos científicos de toma de lácticos, la máscara, fuiste tú. Esto ya te vimos haciéndolo desde antes de la pandemia. Sí, claro, pero eso es algo que yo he aprendido en la universidad. O sea, medir lactato no es algo novedoso. Sí, bueno, eso se ha hecho toda la vida. El lactato se ha medido, no sé, 40, 50 años. Me refiero con las innovaciones técnicas, la mochililla de medidor de gases. Fíjate, el analizador portátil de gases, la primera que yo lo uso es haciendo unas prácticas en la Universidad de León en el año 2003. O sea, entonces sí era novedoso. Ahora es algo que económicamente puedas tener más o menos al alcance, pero es cierto que te da información. Y que igual antes a lo mejor se utilizaba, pero como no había redes sociales que se expone todo, bueno, pero en cualquier caso hay muchas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ya que hemos hablado, medidor de gases. ¿Qué objetivo tiene y qué te facilita a ti de un atleta conocer los gases que vas pulsando? ¿Escribimos aquí? Venga. Bueno, el volumen de oxígeno es aquello que utilizamos los seres humanos para movernos, ¿no? Si no hay oxígeno, no hay vida y por lo tanto no hay movimiento. Y a la par que hay volumen de oxígeno, hay volumen de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Entonces, si esto siempre está con mayor valor que esto, no hay problema. Puedes hacer ejercicio, correr a cualquier velocidad, da igual que sea 3 minutos el kilómetro que 4. O sea, para cada persona es diferente, es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es mejorar esto en los deportes de resistencia. Y si no tenemos mayor volumen de oxígeno a todos los niveles, desde tu 100%, que es el máximo, hasta tu 50-60% apros, que es la primera intensidad moderada, el V1 que habláis. Esto es lo que hay que mejorar, ¿no? Y para eso sirve un analizador de gases, ¿no? Te mide el consumo de oxígeno que tú estás teniendo en ese momento haciendo el ejercicio cualquiera. El portátil es más cómodo porque tú haces el gesto, claro, de una forma más natural, sí, que es en la pista o en la bici o en tu embarcación de remo, donde sea. Y en laboratorio es más complicado muchas veces. Porque sudas más, se te mueve más. Que el deportista llega a su máximo, ¿no? Exactamente. Dicho esto, en los casos que tú te sueles encontrar de gente que te viene, este V2, para empezar, digamos, ¿tú crees, por ejemplo, uno que tenga un V2 de 50 nunca podrá? ¿O sí se puede? Bueno, el V2 máximo es un factor limitante. Te limita, pero sí, no te determina. Pero, o sea, el que tenga más no va a ganar. Exactamente, pero lo que te he dicho, por ejemplo, hay un determinado valor que por mucho que intentes mejorar, nunca vas a llegar. Claro, aquí tenemos dos cosas. Una es el valor relativo al peso. Entonces tú, más o menos los hombres se van a mover en alto nivel entre 90 y 75 mililitros de oxígeno por kilogramo, por cada kilogramo de peso por minuto. Esto es lo que nos interesa para los deportes de resistencia, la relación al peso. Esto va determinado por los litros minuto que tienes, que entre 6 y 5 litros por minuto tienen los grandes deportistas de resistencia. Entonces puede haber gente que tenga muy alto el absoluto, pero sea poco eficiente. Entonces esto es muy mejorable. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que disminuir, la clave, y es algo que lógico que todo el mundo esto es una entiende, cuanto la masa grasa. Entonces es evidente, tú dices, qué delgado estás, pero lo importante es que tengas poca grasa. Tu masa total no es lo fundamental, sino estimar, porque no se puede medir. La única forma de medirlo sería matar a alguien y cortar y diseccionar, sacar la grasa, estimar cuánta masa grasa tenemos, ¿no? Entonces esto es limitante, pero muy entrenable. Exactamente. Por ejemplo, imagínate que te viene una persona por debajo de 75, que te viene en 70. Podría llegar a subir a 82 sí, sin ningún porque problema. todo va a depender de esa relación.
que tengamos. Entonces es entrenable. Y este espectro que podemos llamar con dos determinaciones, que son la economía de esfuerzo, la economía o eficiencia energética, y la cinética del consumo, es lo más entrenable y lo que más nos interesa en triatlón. En la economía sería cuánto nos cuesta correr a una intensidad X. Que ahí es donde entra también factores como técnica de ahorro de energía. Hay gente que ves que, pues sobre ejemplo en la natación, es donde más se nota. Claro. Bueno, en el ciclismo con la aerodinámica, bueno, entra todos esos factores. Y la cinética es, porque tú date cuenta que muchas veces en la prueba la intensidad es variable. Sí. Entonces esta es recuperación. Y a eso cambia mucho. Hay gente que recupera más y hay gente que a lo mejor recupera de un esfuerzo, necesita 10 segundos y ya lo baja. Lo que vamos a volver que es el siguiente parámetro, que es el láctico, que a lo mejor lo recupera mucho antes. Sí, que una persona que puede llegar a más láctico, pero le cuesta mucho más, sobre todo. El láctico, como tú bien dices, que es una jerga de atletismo clásico. Sí. Estaríamos hablando... Vamos a borrar aquí y ya te lo borro. Y ya empezamos con lo segundo, que eso ya, bueno, lo hicimos a un entrenador del País Vasco, como hacía sus pupilos, que eran grupos de edad, el test. Sí, lo vi a Julen. Eso ya, bueno, les ha quedado claro a esto, pero bueno, ¿cómo lo trabajas tú? Que lo sueles, ayer mismo ya lo estabas haciendo a atletas, ¿no? ¿De dónde sale el lactato? Para empezar, no es ácido láctico, es lactato, ¿de acuerdo? Lactato. Esto aparece porque estamos haciendo la glucólisis anaeróbica. ¿Que sea glucólisis anaeróbica quiere decir que esté por encima del V2+? No. No. El V2+ está aquí. Entonces, entre nuestro segundo umbral ventilatorio y el V2+, todos los esfuerzos que hacemos son muy costosos para el cuerpo. Por eso podemos durar 5 minutos, 20 minutos, un Superman 60 minutos por aquí. Entonces, esto es porque aquí es predominante la glucólisis anaeróbica y eso es lo que provoca el lactato y por eso se acumula y sube el valor de lactato. La glucólisis aeróbica estaría más en este ámbito y ahí no hay tanto lactato, por eso se habla del máximo estado estable de lactato. Máximo estado estable de lactato, porque es la glucólisis anaeróbica y el lactato no se dispara tanto. Pero el lactato siempre hay. O sea, tú estás haciendo un esfuerzo aquí, 6 horas, 10 horas un Ironman, y lo que acumulas. Y tienes lactato, lo que lo vas aclarando, ¿vale? Porque aquí estás haciendo la lipólisis. Tú aquí tiras de ácidos grasos. Por lo tanto, estás estable. Y aquí juega mucha importancia la hidratación, la comida, la suplementación, esos aspectos. Esto digamos que es a lo que van más en larga distancia. Correcto. Y, por ejemplo, el ejemplo de hoy, que tú has hablado de niveles, hoy por ejemplo que tenían en el nivel 1, claro, en ese nivel dices, porque estos a nivel 1 hoy han corrido a 4:0. Claro. Cuando eso para muchos, porque eso se trata de trabajar mucho por aquí. Claro, a día de hoy pues hay gente en el grupo que tiene su primer umbral a 3:45 segundos el kilómetro y hay gente del grupo pues que lo tiene a 4:15. Entonces es evidente que si nuestro objetivo hoy era trabajar aquí, en esta zona 1, no pueden ir juntos corriendo. No, ya, pero que por eso que esta gente es tan buena que hoy, por ejemplo, porque hoy la carrera a pie creo que era en el E1, ¿no? Era sí, también era en el E1. Aquí, pero claro, pues, iban, Cantero, esto ya lo he dicho, iban a 4 minutos. Iban a 4 el kilómetro, que eso, cualquiera que lo diga, que eso, o sea, en lenguaje jerga es tocárselo casi sí, en zona 1. Sí, en zona 1, pero ellos lo tienen porque tienen esto muy alto. Sí, a ver, o sea, han logrado esta diferencia, como tú bien dices, esto sería el 100%, tu máxima capacidad aeróbica, y esto depende del nivel, hay incluso deportistas que lo llegan a tener al 70, 65% este primer umbral del 100%, por lo tanto, claro, va muy deprisa aquí. Por ejemplo, la gente de Ironman, aquí va súper deprisa, mueve muchos vatios.
Incluso hay gente que muy especializada, los triatletas de élite, llegan a tener esto al 90%. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que aquí a lo mejor pues lo tienen a 2 minutos 55 segundos el kilómetro o a 3 minutos el kilómetro. Poca gente del mundo, pero hay gente. Luego, te voy a poner un ejemplo, esto ya es una curiosidad personal que nos lo vas a explicar a todos de lujo. Te lo voy a poner el ejemplo, ¿eh? Se ve muchos casos de gente que, lo voy a ir diciendo mientras burro, ¿eh? A lo mejor una persona que tiene, tú imagínate, en un 1000 de estos test que se hacen, tiene 2.40, ¿no? Y luego se pone a correr un 10.000 de triatlón y se te va a 34. Sin embargo, hay gente que a lo mejor tiene 2.50 y te corre en 31 o algo. Correcto. Eso explica. Tú puedes tener velocidad pico. Pero que ya son sobre 3 minutos, claro, 2.40. Se llama velocidad pico aeróbica o, depende de otros autores, esto me da exactamente igual la terminología, velocidad aeróbica máxima. Y a lo mejor hay gente, pues un cadete que hace esto en... Bueno, cadete, digo de élite, gente de élite, sí, me refiero. Me da igual. Hace 2.30 en un 1000. Aguanta aquí 1 kilómetro, ¿vale? Lo cual no quiere decir que aquí, en su segundo umbral o en el máximo estado estable de lactato que hemos dicho, que es un poquito por debajo, o la gente que use Training Peaks el umbral, ¿cómo lo llaman esto? Yo es que Training Peaks no... el umbral de 1 hora que usan ellos de lactato, o sea, de lactato, perdona, de potencia, ¿no? Los 60 minutos teóricos del test, que está un poquito más abajo. Claro, que tú tengas aquí no quiere decir que tengas esta base. Entonces es posible que tú aquí hagas esto, pero que tu durabilidad aquí te vaya sea de cayendo, 15 claro. minutos. Entonces, a lo mejor tienes, sí, este umbral aquí a 3 minutos el kilómetro, pero solo aguantas 3, o sea, 15 minutos. Y hay otra gente al contrario, que a lo mejor hace el 1000 a 3 minutos el kilómetro, pero tiene una durabilidad de 45 minutos en umbral. Porque esto depende mucho de tu entrenamiento. Esto ya es más que genético también. Muy entrenable. En lo que y más se puede entrenar. En edades jóvenes depende mucho de lo que estás haciendo entrenando en ese momento, pero también es muy potencial heredado. El componente genético. Correcto. Y esa es la clave de que se ven casos a lo mejor de gente eso que es muy rápida, pero que luego los triatlones, que luego también se acumula el correr a la fatiga. Claro. Otra cosa que, bueno, O sea, fíjate que estamos hablando aquí 15 minutos, si estamos hablando de un triatlón, claro. Además tú trabajas por aquí al principio y la energía se gasta, no se transforma. O sea, lo que no hayas gastado aquí, luego ya no te bajas aquí, luego te toca moverte aquí. Y si te toca moverte aquí, lo que es inferior es tu velocidad, claro. A lo mejor en lugar de ir a 3 minutos el kilómetro, pues vas a 3.30. O vas en lugar de ir a 300 vatios aquí, pues te toca ir a 250 porque te gastaste el glucógeno. Esto es como la gasolina y el diésel. Exactamente.